Bien, estamos ya en la parte final de nuestro trabajo de investigación del bimestre y es por eso que te voy a explicar cómo es que vamos a hacer el análisis de datos y la redacción de conclusiones. Iniciamos, ¿no? Ahí tengo la imagen, por ejemplo, del recibo. Con este recibo, de este recibo de luz tú sacaste tu fuente real, ¿no? Ya este es un trabajo que ya hiciste, me diste la lectura anterior, la lectura actual, la restaste, eh, te fijaste cuánto es el consumo del mes, ¿no? Y por regla de 3 simple calculaste cuánto cuesta un kilowatt hora. Eso ya lo hiciste, eso ya se te explicó, ya lo hiciste. También obtuviste datos experimentales, ¿no? Esto lo obtuviste con tu panel solar, ¿no? En el panel solar tú hiciste 5 observaciones en diferentes momentos, pero bajo el mismo tiempo de observación. Yo estoy poniendo 60 segundos, probablemente, o sea, un minuto. Tú probablemente utilizaste 2 minutos, 3 minutos, ¿no? El dato que tú utilizaste. ¿Sí? Y obtuviste tus medidas, las cuales validaste aplicando el error relativo. Yo estoy poniendo aquí algunos datos sugeridos, a ti te deben haber salido otros datos, probablemente, ¿no? Y como los valoraste, también obtuviste un valor promedio en voltios. Hasta aquí son las fuentes que tú tienes. Tienes tu fuente real y tu fuente experimental. Vamos a comenzar con el procesamiento de nuestros datos. Lo primero que tienes que hacer es obtener los watts. Los watts. Lo que tenemos son los voltios, pero hay que tener los watts. ¿Cómo obtengo los watts? Para eso tenemos que saber la intensidad de la corriente eléctrica. Bien, en el Perú, las casas utilizan llaves termomagnéticas que solamente permiten un flujo de corriente eléctrica de 20 amperios, de 23 amperios, de 21 amperios, hasta de 32 amperios he visto. Pero el común de las casas utiliza 20 a 23 amperios, ¿no? Vamos a suponer que estamos en una casa que utiliza una llave electromagnética de 20 amperios. No te voy a pedir que tú te fijes cuánto es la de tu casa. Utilicemos todos 20 amperios para esta experiencia, ¿ya? Todos vamos a utilizar 20 amperios de flujo de corriente eléctrica. Con eso vamos a calcular los watts. La potencia eléctrica es la que se mide en watts, pero tenemos el voltaje que se mide en voltios. Si el voltaje que está en voltios lo multiplicas por la intensidad de la corriente eléctrica que está en amperios, vas a tener la potencia eléctrica, ¿no? La potencia eléctrica es 1.554 voltios por 20 amperios, que es el flujo de corriente eléctrica que circula, ¿no?, por tu casa. Por lo tanto, vamos a tener una potencia eléctrica de 31.08 watts, redondeado 31 watts. Ya tenemos la potencia en watts. Bien, este es nuestro primer dato para el análisis. Este es tu primer cálculo que tienes que hacer basado en tu fuente experimental. Continuamos. Análisis de datos experimentales. Esto tiene que ir en tu último informe. Procesamiento de datos obtenidos de fuente fotovoltaica, ¿no? Tú has trabajado con una fuente fotovoltaica. Potencia eléctrica obtenida. Del cálculo que vimos anteriormente hemos obtenido 31 watts. Pero esto hay que convertirlo a kilowatts. O sea que lo dividimos entre 1000 y tenemos 0,031 kilowatts. Ese cálculo ya lo sabes hacer. El tiempo que duró la observación. Yo he puesto 60 segundos, asumiendo que es un minuto. Tú en tu anterior informe me has presentado el tiempo que utilizaste para hacer tu observación, que puede haber sido 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Hay que transformarlo a horas, ¿no? ¿Para qué? Para obtener los kilowatts hora, ¿no? Para saber cuántos kilowatts hora has obtenido. Simplemente multiplicamos la potencia eléctrica que has obtenido por el tiempo que duró la observación y vamos a tener los kilowatts hora, como yo he hecho acá, los he multiplicado 0,031 por 1 sobre 60 horas, me está dando 0,000516 kilowatt hora. Ahora, horas al día con altos picos de calor, ese es un dato teórico. Cuando tú has hecho tu búsqueda de datos teóricos, probablemente has investigado, no estoy seguro que tú debes haber investigado, debes tener el dato de cuántas horas al día en la ciudad de Ica hay un pico elevado de calor, porque tú estás pensando en obtener como fuente de corriente eléctrica la luz solar, ¿no? Asumiendo que sean 4 horas, ¿no? Estoy asumiendo, ojo, no es un dato real, lo estoy asumiendo como ejemplo. Aquí deberías escribir la referencia bibliográfica donde sacas este dato teórico, al costado.
¿no? Eso está en tu marco teórico. ¿Ya? Bien. Si si durante 4 horas al día estoy obteniendo esta cantidad promedio de kilowatts, eso es en un día, entonces, ¿cuánto será en 30 días? ¿No? Regla 3 simple, en 30 días me sale 120 horas. ¿No? Entonces, ¿cuánto es la proyección de la potencia eléctrica obtenida? Si mi panel obtuvo 0,031 kilowatts y si lo multiplico por 120 horas, voy a obtener los kilowatt hora que va a tener en el mes. En un mes estoy obteniendo 3,72 kilowatt hora, según mi cálculo. Bien, contraste de datos experimentales y teóricos obtenidos de fuente fotovoltaica. ¿Cuál es tu dato teórico? Mi dato teórico es mi dato real, es el que está en mi recibo de luz. En mi recibo de luz, como vimos al comienzo, ¿no? yo gasté o consumí en mi casa 169 kilowatt hora. Tú tienes otro dato, cada uno tiene su propio dato, ¿no? Acá cada uno envió este dato. La proyección de potencia eléctrica obtenida es la que acabamos de calcular hace un momento, es 3,72 kilowatts hora. Entonces, si realicemos el cálculo de porcentaje, ¿no? Si 169 kilowatt hora es el 100%, o sea, es todo lo que consumo en mi casa en un mes, 3,72 kilowatt hora, ¿qué porcentaje de esa corriente eléctrica significará? Y por regla de 3 simple estoy obteniendo que represente el 2,2%. Muy bien, este es mi dato experimental. Experimentalmente yo sé que puedo obtener con ese pequeño panel solar que utilicé 2,2% de la corriente eléctrica que utiliza mi casa en un mes. Para estos datos, a ti te van a salir otros datos, pero sigue el mismo modelo. Ahora, vamos a ver la proyección final en función a la hipótesis, porque todos ustedes escribieron una hipótesis. Vamos a suponer que tu hipótesis es esta. El uso de energía eléctrica proveniente de fuentes fotovoltaicas podría reemplazar económicamente la energía eléctrica de fuentes convencionales en un 30%. Ustedes pusieron un porcentaje. Vamos a suponer que pusiste un 30%. Teniendo en cuenta los niveles económicos que estos alcanzarían y de acuerdo a los rangos de energía que estos podrían llegar en la ciudad de Ica en el 2024. ¿Ya? Suponiendo que esto es tu hipótesis, entonces yo quería obtener un 30% de acuerdo a mi hipótesis, pero experimentalmente solamente tengo un 2,2%. Bien, no hay problema. Suponiendo que mi panel es de 10 por 10 centímetros, ¿no? Tiene 10 centímetros de largo y 10 centímetros de ancho, suponiendo, ¿no? De repente el tuyo tiene otras medidas, eso lo vamos a ver en el plano. O sea, esto representa un área de 100 centímetros cuadrados, transformado a metros cuadrados viene a ser 0,01 metros cuadrados. Por lo tanto, si 0,01 metro cuadrado, que es el área del panel solar que yo he utilizado, me está dando un 2,2%, ¿cuál será el tamaño del panel que yo necesitaré para obtener un 30%, que es lo que he puesto en mi hipótesis? Bueno, en esta hipótesis de repente tú has puesto 40, 50, 60, ¿no? Pero en esta hipótesis hemos puesto 30%. Igual, por regla de 3 simple, obtienes que necesitas 0,136 metros cuadrados, lo que redondeando sería 0,14 metros cuadrados. O sea, yo podría ir diciendo que necesito un panel de 28 centímetros por 50 centímetros aproximadamente. Serían las dimensiones del panel solar que yo necesitaría en mi hogar para cubrir ese 30% que estoy planteando en mi hipótesis. ¿Y cuánto representaría este ahorro mensual? Bien, si 53 soles gasto mensualmente en corriente eléctrica, el 30% representa pues 15,9 soles, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo el cálculo económico? Porque en mi hipótesis estoy poniendo que este reemplazo beneficia económicamente, ¿no? Acá, el diseño metodológico, perdón, va a ir así, tal y como está acá. Solo cambiarás la palabra eólica por fotovoltaica. Listo, y con esto, con este sustento que viene a ser tu materia, ya puedes redactar tus conclusiones. Para redactar tus conclusiones, en el primer párrafo debe decir, en el presente trabajo iniciamos analizando 3 investigaciones, ¿te acuerdas de tus antecedentes, no? Son esas 3 investigaciones que analizaste sobre
Los puntos suspensivos viene a ser todo lo que conlleva, lo que contienen estas investigaciones resumido, las cuales apuntan a demostrar y todo lo que analizaste y leíste de las tres investigaciones. No las separes, ¿no? Busca una relación de las tres y define qué es lo que demostraron. Una vez que comenzaste con tu introducción, que viene a ser este párrafo, ya vienen tus conclusiones. De acuerdo al objetivo de nuestra investigación que podemos observar en nuestra matriz de consistencia y de acuerdo al investigado en el marco teórico, de acuerdo a nuestras dimensiones, podemos sustentar que, según Juan Pérez, imaginando que Juan Pérez es un autor, en su artículo Evaluación en el clima en Ica, imaginando que este es uno de los artículos que tienes tú en tu marco teórico, define que, y todo el sustento que corresponda a poder darle validez a la hipótesis, todo lo que tenga relación con la hipótesis, ¿no? Te estoy pidiendo mínimo 3 conclusiones con sustentos teóricos, ¿no? Según, búscate otras 3 conclusiones que apunten a tu sustento teórico, ¿no? Ahora, tú has trabajado con energía eólica, obviamente que estos sustentos teóricos tienen que hablar sobre la energía eólica, cómo se puede reemplazar, perdón, energía fotovoltaica, cómo la energía fotovoltaica puede reemplazar a la energía convencional, etcétera. Eso ya tú lo tienes dentro de tu marco teórico, ¿no? Ahora, tercer párrafo. De acuerdo a nuestros resultados obtenidos en las dos fuentes experimentales, recuerda, tienes dos fuentes experimentales, la fuente 1, que es la fuente real que la obtuviste de los datos de tu recibo de luz en casa, y la fuente 2, que es la experimental, y el análisis de datos, que también ya lo tenemos, hemos visto cómo se hace, los cuales hemos contrastado con nuestra hipótesis, eso es lo que también hemos hecho. En la matriz de consistencia podemos afirmar que para lograr el resultado de, tú tienes tu propio resultado, en este ejemplo puse un 30%, tú has puesto otro porcentaje, ¿no? Redáctalo, ¿no? El resultado que quieres para lograr qué, reemplazar qué, ¿no? De acuerdo a nuestro cálculo definimos, tú has realizado un cálculo, ¿qué te da el cálculo como resultado, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Qué tamaño necesita tu panel solar? Tu prueba experimental, ¿cuánto obtuvo? ¿No? ¿Cuánto necesitarás? ¿No? ¿Cuánta inversión has tenido? ¿Cuánta inversión tendrás que hacer? ¿No? Esa es tu conclusión. Para lograr la meta tenemos que, ¿no? Lo mismo, ¿no? ¿Cuánto tengo que invertir? ¿No? ¿Qué tamaño debe tener realmente mi panel solar? ¿No? Estas son mis conclusiones, ¿no? Por último, queremos referirnos al cálculo del error relativo, el cual nos arroja un valor de, tú has hecho tu propio cálculo de error relativo, tienes tu valor, ¿no? Y por estar dentro del rango que nuestro asesor solicita, podemos decir que nuestra experimentación es válida. Listo, y estas vienen a ser tus conclusiones. Esto es lo que necesitas presentar al final. Tu análisis de datos y tus conclusiones. Espero que lo hagas bien. Gracias.